Hoy veremos cómo calcular las cuerdas para un colgante de maceta. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy vamos a seguir con la serie de videos para principiantes, donde te voy a enseñar cómo poder calcular las cuerdas de macramé para realizar un bello portamaceta o colgante de maceta como este. Ya aquí hemos realizado el colgante, pero en el video te voy a mostrar todo el proceso desde lo que se hace con el bosquejo, con la guía de patrones que estuvimos hablando en el video anterior y cómo utilizar ambas para poder crear este bonito colgante. Vamos entonces con el proceso. Y esto lo vamos a hacer con la técnica de la guía de patrones que hemos visto en el video anterior. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que puedas irlo a ver y puedas enterarte de datitos, de tips que te doy en ese video con respecto al cálculo de cuerda que te va a servir mucho para tapices. El de hoy es más puntualmente para el colgante de maceta. Por ello, ya yo he hecho el cálculo, he hecho el bosquejo y ya he cortado las cuerdas porque vamos a hacer el proyecto en este video. Vamos a hacer los patrones que queremos. Vas creando estos patrones guías. Este y este es de los que vamos a utilizar. Este también lo vamos a utilizar. Entonces les voy a explicar cómo a través de los patrones guías y un bosquejo básico de lo que quieres realizar, podemos obtener un cálculo más preciso para la cantidad de cuerda que necesitamos y hacer nuestro colgante de maceta. Aquí yo he diseñado un colgante de maceta que tiene diseñado también lo que va a ser el área de soporte de nuestro colgante, y esto les va a servir a aquellas que no tienen el aro de madera o el aro de metal que normalmente utilizamos en los colgantes adicional a este sistema. Y lo vamos a hacer con nudos cuadrados. Yo quiero hacer esto con nudos cuadrados. Entonces, quiero tener una porción de 5 centímetros con nudo mágico. Y cada una de ellas va a tener un diseño que acá lo he agrandado un poquito más, donde voy a realizar 5 nudos cuadrados que van a ser más o menos 5 centímetros de distancia. Voy a hacer un cruce de cuerdas y dejar un espacio entre este último nudo cuadrado con este primero de acá abajo. Voy a dejar un espacio de 5 centímetros. Voy a repetir 5 nudos cuadrados de una dimensión de 5 centímetros también en todo esto. Entonces voy a dejar un espacio libre, limpio, de 20 centímetros y voy a hacer una espiral, un nudo en espiral de 5 centímetros. Ahora, aquí la malla que normalmente se realiza no es nada del otro mundo, es uniendo con nudos cuadrados en estos lugares, haciendo como un cruce de cada una de ellas y posteriormente volvemos a hacer otro cruce y cerramos aquí con un nudo mágico y dejamos al final los flecos de una dimensión de 20 centímetros. Ahora aquí le voy a mostrar que yo he hecho el patrón que quiero desarrollar en mi colgante. Aquí pueden ver 5 nudos cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5. Hago el cruce de cuerdas, como pueden ver aquí. Las del extremo pasan al centro, o sea que pasan a ser pasivas, y las que estaban anteriormente como pasivas pasan a ser las que vamos a estar anudando. Pueden ver que casi todas están en la misma distancia. Ojo, todos los patrones que yo realizo los realizo con cuerdas de 1 metro, o sea que corto cuerdas de 1 metro, las doblo por mitad, las coloco en la barra y desarrollo el patrón. Todas las que utilizo normalmente para tapices y también estas que normalmente se utilizan es para colgantes de macetas. Y
esto me va a permitir llevar un mejor control al momento de calcular luego en el bosquejo. Entonces, aquí ya tengo este diseño del patrón, este que es el de espiral, que les comentaba aquí, que va en este lugar, que aquí se los dibujé más o menos. Este es el que va acá arriba, y el de nudos cuadrados sería este. Pero este, como pueden ver, lo hemos desarrollado todos lo que queremos hacer en cuerdas de 1 metro. Y este, que también más o menos tiene la dimensión que necesito, que posteriormente se lo voy a repetir cuando hagamos el cálculo, también. Entonces, este sí no tiene la dimensión, porque si nosotros hacemos esto, va a quedar muy cortito, muy chiquitito esa abertura, y yo quiero que esté un poco más larga, como de 5 centímetros más. Y como ven aquí, la cuerda no da. Entonces, ¿qué yo hago en este caso? Yo lo que voy a hacer es anexar más cuerda. Puedo doblar la cantidad, o sea que en vez de cuerdas de 1 metro, utilizar cuerdas de 2 metros, pero yo lo voy a hacer con un cálculo de cuerda de 1,50 m, porque solamente quiero un poquito más. No quiero doblar esta porción, sino la mitad. Quiero la mitad de lo que ya he realizado. Esto para que nos empapemos un poquito de lo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar posteriormente al momento de calcular. Ojo, acá tengo lo que es la malla donde va a ir nuestra maceta, es la que soporta la maceta, la que la abraza básicamente. Y lo que yo he hecho aquí es más o menos decir que yo quiero que estas cuerdas, al momento de unirlas con nudo cuadrado, tengan una dimensión entre cada una de ellas de 10 centímetros cada una. Hago el nudo cuadrado, 10 centímetros cada una, para unir nuevamente ya aquí al final, y posteriormente a esto entonces unir todas con el nudo mágico. Y entonces aquí tenemos nuestros flecos de 20 centímetros, obviamente que debemos también calcular. Ahora aquí les voy a decir de dónde salen estos números. Aquí, como les comenté, vamos a trabajar con este patrón de nudos cuadrados y vamos a agarrar todas nuestras cuerdas aquí. Obviamente va a ser lo contrario, va a ser así. Vamos a agarrar todas nuestras cuerdas posteriormente y vamos a seguir los patrones. Aquí yo les dije que quiero que sea más grande, entonces por eso voy a, como aquí yo he utilizado 1 metro y ha salido esta porción, yo quiero que sea un poquito más grande y lo voy a poner de 1,50 m. A eso se debe este número, es del 1,50 m que necesito para empezar. No todas las cuerdas van a llevar la misma medida, y les voy a decir por qué. Y precisamente va a ser por esto, por hacer este agarre. Ahora, luego necesito el nudo mágico en una dimensión de 5 centímetros. Pero yo necesito que las cuerdas que pasen por dentro de este nudo mágico lleven también, hay que calcular esta dimensión, aunque lo que vayamos a hacer aquí sea con otra cuerda, porque esta es otra cuerda, una cuerda extra para el nudo mágico y una cuerda extra para el nudo mágico de aquí abajo. Entonces yo necesito igualmente este espacio y lo he colocado aquí, 0,05, 5 centímetros. Ahora yo necesito que la cuerda me permite realizar este patrón, que ya les he mencionado que lo tengo acá, que es este, y como pueden ver se desarrolló perfectamente en 1 metro de cuerda. Entonces yo tengo que colocar que para este patrón necesito 1 metro. Posteriormente coloco la dimensión libre de 20 centímetros y aquí lo he colocado, 20 centímetros. Posterior a esto viene el nudo espiral. El nudo espiral es este y yo necesito que tenga 5 centímetros. Aquí, como pueden ver, se desarrolla hasta un poco más de 5 centímetros. Pero yo no voy a bajar la cantidad, porque siempre debemos colocarle a las cantidades aunque sea un poquito más y no hacerlo tan preciso para que no quedemos con cuerdas muy cortitas al final. Entonces vamos a utilizar 1 metro para desarrollar el nudo espiral.
Entonces acá lo colocamos también. Aquí donde está 20 centímetros, abajo le he colocado 1 metro. Lo que yo voy a hacer ahora es sumar de esta malla que voy a hacer para que soporte la maceta. Voy a colocar los 10 centímetros que necesito aquí, posteriormente los 10 centímetros que salen, que se van a unir con otro nudo cuadrado acá, y los que salen hacia el centro, que se van a unir acá todos, y vamos a crear entonces el nudo mágico, y luego vienen los flecos. Entonces yo voy a colocar aquí 10, 10 y 10, porque son 10, 10 y los 10 que regresan hacia el centro. Serían, aquí ya he tenido 3 cantidades de 10 centímetros, 3 porciones de 10 centímetros. Luego coloco 5 centímetros de lo que es el nudo mágico. Por dentro van a pasar las cuerdas y esas cuerdas, ese espacio necesito que sea de 5 centímetros. Entonces yo vengo acá, coloco 5 centímetros y luego finalizo con 20 centímetros, que es los flecos que tenemos acá. No he tomado estos nudos, que es el nudo cuadrado que se une aquí, que solamente es uno, y el que está acá, que solamente es uno, porque realmente cuando uno mide los 10 centímetros, ahí básicamente que se va una porción de cuerda y a veces no quedan 10 centímetros, quedan menos, quedan a veces 9 centímetros, 8 centímetros, porque lo demás se va en el nudo cuadrado. Yo lo he calculado así y me ha salido perfecto. Si se agarra un poco de lo que es los flecos, o sea que va a quedar más corto, no hay ni un problema. Pero he querido hacerlo para que vean, este es un colgante básico y que lo puedan comprender. Si ustedes quieren agregarle, yo aquí no le he agregado y vamos a hacer la prueba con el colgante. Yo aquí no le he agregado un extra que se puede hacer, pueden agregar un extra de 50 centímetros para evitar errores. Si eres principiante, los nudos te pueden quedar muy flojos, cosas como esas, como que estás evitando un error, le puedes agregar 50 centímetros y esta cuenta, obviamente, este cálculo va a subir. Aquí yo vengo y he sumado todo y me ha dado 4,30 centímetros. 4 metros 30 centímetros. Entonces, este cálculo que ustedes ven acá es completamente igual. Lo único que cambian es arriba, que aquí tengo 15 centímetros y acá tengo 1,50. El 1,50, si lo recuerdan, es del nudo de agarre de enganche, este nudo que es el del nudo cuadrado, que como les hablé, para hacer todo el anudado voy a requerir más de 1 metro, 1,50 m más o menos. Entonces esto es lo que yo voy a utilizar acá para hacer el anudado. Pero ese anudado por dentro, yo nada más necesito 2 cuerdas que sean de esa dimensión, que contengan esa dimensión, porque las que van dentro, ellas van a seguir manteniendo su distancia, porque ellas son pasivas, ellas no se mueven y se anudan, es la de los extremos. Entonces yo voy a necesitar 2 cuerdas con esta medida y voy a necesitar 6 cuerdas con esta medida, que es la medida donde no hemos calculado en el 1,50, sino que hemos calculado con 15 centímetros, porque las cuerdas que van dentro, que no se anudan, van a ser de más o menos 15 centímetros, así. Esto es lo que yo quiero que pase. Entonces van a pasar por dentro del anudado cuadrado, de nudos cuadrados, y las que van en los extremos son las que van a ir anudando y son las que necesitan más cuerda. Ahora lo vamos a ver cuando pasamos a las cuerdas. Luego que ya tenemos este bosquejo, que ya tenemos las cantidades que sumamos, ya sabemos que son 2 cuerdas de esta medida y 6 de esta, también debemos saber de que para hacer el nudo mágico normalmente es de 80 centímetros para arriba. Si quieres que te quede una cantidad de cuerda que no esté muy justita, puede ser de 1 metro. Utilizamos 1 metro y 1 metro para ambos nudos mágicos que vamos a realizar. Ahora nos vamos a las cuerdas. Ahora que nos hemos ido a las cuerdas, pueden ver
que yo las tengo aquí todas parejitas, todas una al lado de la otra. Y estas dos, tanto esta como esta, son las que van a tener una dimensión de 430. Yo las he colocado por mitad en esta barra. Aquí, esta sería la mitad de cada una de estas cuerdas. Ahora lo que vamos a hacer es a correr las cuerdas de los extremos, que son las más largas. Las vamos a correr y que queden a distancia de las del centro en lo que es el extremo. Ya les muestro. Y lo que vamos a hacer es que las dos cuerdas de los extremos van a ser más largas, van a quedar totalmente de este lado, que es donde vamos a hacer los nudos. Y aquí pueden notar de que las dos del extremo son más largas, y esas todas las hemos traído hacia la parte de adelante. Todas están hacia adelante. Las de atrás, todas llegan casi a la misma altura, y las de adelante, las 6 del centro, tienen más o menos la misma distancia, pero entonces están las otras dos más largas. Esto para que lo puedan ver. Y ahora vamos a trabajar justo aquí, empezando desde acá arriba, con nudos cuadrados. Vamos a empujar un poquito. Y aquí ya tenemos 15 centímetros. Aquí quiero que visualicen que están las 6 cuerdas dentro. Estas 6 cuerdas tienen un nivel de estiramiento bastante amplio y me permiten apretar bastante el nudo y que quede muy parecido, aquí lo pueden notar, a lo que es este. Lo que pasa es que este es una urdimbre y las urdimbres casi por lo general no estiran, o sea, ellas mantienen su rigidez. Y estas sí estiran un poquito, entonces me permitieron apretar un poquito más y que quede casi visualmente, ni pareciese que aquí hay 2 y acá hay 6 cuerdas. Pero esto pasa cuando tú ya conoces tus cuerdas, las cuerdas con las que trabajas y sabes hasta dónde llegar. Por eso que si vas a utilizar cuerdas de urdimbre, te recomiendo que siempre le pongas un poquitito más, aunque sea unos 50 centímetros extra. Y aquí pueden ver que ya tenemos entonces lo que va a ser el agarre, así. Ahora yo voy a soltar acá. Y voy a agarrar aquí todas mis cuerdas para realizar el nudo mágico que he planteado acá. Voy a realizarlo en este lugar, de esta manera. Agarro todas las cuerdas, agarro un extremo hacia arriba, hago un bucle hacia abajo, un poquito más largo de los 5 centímetros que he planteado, donde quiero que vaya este nudo, y vamos a dar vuelta y envolver todas las cuerdas, pasando también por este extremo. Aquí ya tenemos 5 centímetros. Y lo que vamos a hacer es a introducir entonces en el bucle que formamos a un inicio y alamos la que hemos dejado arriba. Alamos hasta que más o menos podemos visualizar que ha pasado por el centro. Voy a subir un poquito más para esconder esta de aquí abajo y solamente cortar arriba.
Ya que hemos hecho esto, voy a realizar el patrón desde aquí, desde el comienzo. Voy a realizar este patrón, 5 nudos cuadrados, 5 centímetros y 5 nudos cuadrados más. Tomo 4 cuerdas y empiezo a realizar mis nudos cuadrados. Voy a cambiar de posición las cuerdas. La de los extremos que hemos anudado, que hemos venido anudando, va a pasar al centro, y las que eran pasivas van a venir a ser las que van a anudar ahora. Vamos a dejar entonces una distancia de 5 centímetros, más o menos acá, para saber dónde iniciar, dónde empezar a anudar. Con estas vamos a anudar desde aquí. Y vamos a realizar nuevamente 5 nudos cuadrados. Ya aquí hemos terminado los últimos 5 nudos y tenemos 15 centímetros como lo hemos planteado en el bosquejo. Entonces vamos a dejar acá libres 20 centímetros. Y bueno, aquí vamos a iniciar a hacer nuestros espirales. Vamos a hacerlo, sería este, el nudo espiral, y vamos a verificar que tengamos los 20 centímetros más o menos, porque quiero llevar el cálculo lo mejor posible. Aquí podemos ver que está un poco más arriba de los 20, que no se nos viren las cuerdas, que nos queden torcidas. Aquí está bien. Y vamos a seguir haciendo los nudos. Son medios nudos. Siempre vamos a ir haciendo el mismo nudo y este se va a ir torciendo. Hacemos el mismo nudo, ya aquí se puede ver que se va torciendo. Aquí ya tenemos los 5 centímetros y vamos a repetir entonces este procedimiento completo en cada una de las cuerdas, o sea, en cada grupo de cuerdas de 4, y haremos estos dos patrones, el que hemos hecho arriba y este que hemos hecho acá abajo, para entonces iniciar con la malla, que es la que soportará la maceta, y terminar con el proyecto. Ya que hemos terminado estas 4 trenzas con las espirales, vamos a medir 10 centímetros, sería aquí, vamos a tomarla, y del que está justo al lado vamos a tomar 10 centímetros también. Tomamos estas cuerdas junto con una del centro y una del centro de acá, así terminamos teniendo 4 cuerdas, 2 de cada una de las trenzas, y vamos a ir haciendo la malla que soportará la maceta. En este espacio vamos a hacer entonces un nudo cuadrado que quede por arriba de los 10 centímetros.
y hemos terminado teniendo 8 centímetros de distancia más la porción de cuerda que tiene el nudo cuadrado. Esto lo vamos a repetir. Como pueden ver, en estas dos trenzas nos han quedado 2 cuerdas y 2 cuerdas. Estas dos las tomamos con 2 de la que está más cerca a esta y repetimos el proceso a la misma altura de este. Aquí ya no tienen que medir, pueden simplemente medir así, con la cuerda hacia el lado y listo. Terminamos nuestro nudo cuadrado y vamos a repetir esto mismo con este y con este. Repetimos exactamente lo mismo. Ya que hemos terminado con los 4 nudos, aquí pueden ver, vamos a repetir el mismo proceso. Ahora tomando de estos dos, tomamos 2 de cada uno y así mismo vamos repitiendo el proceso con cada uno de los adyacentes a este. Y hacemos lo mismo. Vamos a medir 10 y aquí, justo aquí, vamos a hacer el nudo, o sea, del 10 hacia arriba. El 10 es como un límite. Vamos a medir acá y toma 10 centímetros más lo que lleva el nudo, que son como 2 cada uno. Y vamos a repetir entonces en cada uno de los juegos de 4 y 4 para terminar de hacer nuestra mallita. Y aquí, como pueden ver, hemos terminado y tenemos nuestra malla. Vamos a medir 10 centímetros de aquí hacia abajo para entonces empezar nuestro nudo invisible. Aquí voy a medir mis 10 centímetros, que es justo aquí, y desde aquí voy a empezar mi nudo mágico, que es exactamente igual que el que hice arriba. Aquí ya lo hemos terminado. Aquí tenemos los 5 centímetros. Lo pueden visualizar. Cortamos aquí, cortamos acá. Y dejamos entonces un fleco de 20. Aquí lo pueden ver desde la terminación de nuestro nudo mágico. Hasta aquí recortamos. Y nos ha quedado esto. Quiero que lo vean. Esto es lo que nos ha quedado de cuerda. Aquí pueden ver que es bastante. Que está bien porque es mejor que nos sobre a que nos quede faltando. Y estos que están más cortos es porque al momento de hacer estos nudos, que son los espirales, los de adentro guardan la medida, pero estos de afuera se consumen la cuerda y esos son los que quedan más cortos. Y si quieren que no queden cortos, lo que hacen es que en las 6 cuerdas del centro, de cuando empezamos, le agregan unos 20 centímetros más o 30 centímetros más para que no les quede estos más cortos, sino que tengan una proporción todos de 20 centímetros para entonces luego recortar.